¿Cómo estáis? Gracias por conectar con Chamanismo Moderno. Mi nombre es Anayana y en este vídeo quiero compartirte 5 acciones que puedes realizar con tu hijo o con tu hija una vez conozcas cuál es su animal de poder o cuál es el animal que le acompaña en este momento. Esta es la segunda parte de un vídeo que grabé hace unos días en los que te explicaba paso a paso cómo conocer al animal de poder de tu hijo. Y ahora en este vídeo te quiero explicar cómo puedes implementar esta información, ¿sí? Entonces, el paso número 1, lo primero que tenéis que hacer en conjunto es reflejar en un papel, reflejar en barro, en lana, en un Lego, en como queráis, de la manera más creativa y más bonita que sepáis, a ese animal. Reflejarlo pues en tamaño, en la medida de lo posible, en color, muy importante los colores, ¿sí? Y los detalles que tenga. Si las plumas eran muy largas o muy cortas, si tenía en su hocico una manchita rosada o si tenía los bigotes largos o los bigotes cortos, si sus dientes eran muy blancos o no, cualquier detalle que vuestro hijo o hija os comente, es importante que quede reflejado en ese dibujo. También es muy importante que este dibujo o esta creación se haga inmediatamente después de la meditación, porque si pasa tiempo, muchos detalles se van a perder y puede ser que sean detalles importantes para él. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es reflejarlo, que esté en el físico, bajar la imaginación al material. La segunda acción que podéis hacer es buscar información sobre ese animal, sobre todo si queréis averiguar cómo ayudar un poquito mejor a vuestro hijo, cómo conocer mejor la energía espiritual, cómo la mueve, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si vuestro hijo es un tigre, le va a resultar muy difícil hacer un trabajo constante en el colegio. Hacer un trabajo constante me refiero a que si tiene un examen el viernes, empieza a estudiar el lunes y estudie lunes, martes, miércoles, sí. Entonces, si la energía de tu hijo es la de un tigre, probablemente con media horita o una horita que estudie el día de antes le va a ser más que suficiente para aprobar el examen. Pues cositas así, trucos así que os pueden servir para conocer un poco mejor cómo vuestro hijo utiliza su propia energía espiritual, ¿sí? Y por ende su propia energía del cuerpo emocional, del cuerpo mental y de su cuerpo físico, ¿sí? Todo va unido y todo tiene importancia y relevancia. Entonces, conocer las características, los dones y los talentos de este animal os va a ayudar a conocer también a vuestro hijo en más profundidad. La tercera recomendación sería que vierais con él documentales en los que este animal se desarrolle su vida en su hábitat, ¿sí? Donde este animal aparezca en su hábitat natural. Y que durante este documental que estáis viendo con él intentéis resaltar esas cualidades que tiene el animal. Por ejemplo, si fuera un elefante, pues resaltaríais que es un ser muy amoroso con sus crías o que tiene una sabiduría muy profunda porque durante el documental se ha visto como un elefante mayor moría y todos los demás iban como a acompañarlo o cositas así, ¿sí? Las características y las cualidades que resalten de ese animal, resaltarlas vosotros también porque vais a estar como pirapeando entre comillas, ¿no? O reconociendo en vuestro hijo también esas cualidades y esos dones. Entonces a él le va a servir mucho, ¿sí? O que por ejemplo si reconocéis que eh, vuestro hijo es una serpiente y estáis viendo una serpiente, el documental de una serpiente, pues que le reconozcáis que hay veces que vuestro hijo necesita retirarse en su cuarto, apagar la luz y estar allí en silencio durante una hora o durante un día o dos y después sale como renovado después de esta hibernación, ¿no? De la serpiente y es como que ha dejado una capa atrás y ha vuelto renacido y que respetéis esos procesos o a lo mejor si es un oso también que respetéis esos procesos que necesitará a lo mejor vuestro hijo de encerrarse como en su propia cueva para volver a salir sanado o más fuerte, con más energía, renovado. Eh, el cuarto tip que os podría dar es que lo utilicéis en momentos de intensidad emocional. Por ejemplo, si tenéis un hijo pequeño, 4 años, 3 añitos, y su animal es un delfín, por ejemplo, que cuando tenga, por ejemplo, estas rabietas,
en lugar de entrar en esa dinámica y que vuestras emociones también se intensifiquen, de lo que se trataría es de que trajerais ya vuestra imaginación al animal de poder de vuestro hijo, ya sea si queréis como abrazar al niño o dejarle su espacio, dependiendo del niño. En ese momento ya sabéis si necesitará un abrazo y que le comprendáis y que le sostengáis, o necesitará su espacio, ¿sí? Para acabar con toda la intensidad de su rabieta. Pero hagáis lo que hagáis, tanto si lo abrazáis como si le dais un poquito de espacio, podéis traer a vuestra imaginación al animal de vuestro hijo y imaginaros que estáis acariciando a ese animal, estáis calmando al animal. Lo que vais a hacer es calmar en espíritu la esencia de vuestro hijo y vais a ver poquito a poco cómo él se va calmando en la misma manera, ¿no? En la misma medida. Daros esta oportunidad de jugar con su animal de poder. Simplemente probarlo, no perdéis nada, ¿sí? Pero probarlo. Yo lo he hecho en colegios, yo trabajaba con niños que estaban dentro del síndrome autista, del espectro autista, y conocía a los animales de poder de algunos de ellos. Y entonces cuando entraban en un comportamiento muy intenso en el que era difícil lidiar un poquito con la situación, había veces en las que me retiraba en lugar de acercarme físicamente, me retiraba, respiraba, intentaba que mi intensidad emocional no subiera, que se mantuviera, y con mi imaginación me imaginaba a su animal y cómo mi propio animal le iba calmando. Y es casi mágico cómo estas rabietas cada vez su intensidad es menor, hasta que prácticamente hay veces que desaparecen. Porque a veces cuando la intensidad emocional de nuestro hijo o nuestra hija sube, la nuestra también sube y entramos en la amenaza, entramos en hablarles de malas maneras y luego nos arrepentimos. Entonces yo os propongo que practiquéis esta técnica sencilla y a ver qué sucede. Y la última sería, sí, recordárselo a él. Sería como este animal que habéis creado, que habéis dibujado, ponerlo en su habitación, en un lugar que sea importante y que esté a la vista cuando él esté en la cama. Y que le recordéis que si por la noche tiene pesadillas o tiene episodios de terrores nocturnos, siempre puede imaginarse que su animal viene, se mete en la cama con él y lucha contra el monstruo que sea, o le abraza o le protege de alguna manera. Es un recurso que puede tener a la mano y que os vais a sorprender de la manera en la que ellos mismos lo utilizan y después os lo cuentan por la mañana y os cuentan cómo ese animal ha hecho que el monstruo desapareciera. En una ocasión yo tuve un alumno que tenía 10 años y él tenía un mamut de animal de poder y me comentaba que por la noche no podía dormir porque se le aparecía un monstruo, bueno, una bestia, decía una bestia en mis sueños y siempre me persigue y es como si me quiere matar. Entonces yo practicaba en clase las meditaciones y él conocía a su animal y entonces le dije que por la noche se imaginara que ese animal venía y le ayudaba en sus sueños. Y 2 o 3 días después me vino súper emocionado a primera hora diciéndome que su animal de poder había destruido a esta bestia que le perseguía. A final del curso le pregunté si había vuelto a tener más pesadillas y me dijo que nunca más, que esa bestia nunca más se le había vuelto a aparecer. Entonces es un instrumento bastante poderoso el del animal de vuestro hijo. Espero que se os ocurran muchísimas más ideas y que si ya lo estáis aplicando, pues lo compartáis en Instagram o en YouTube, ¿vale? Para ayudar también a otros padres y a otras madres y que esto